Tenido una serie de enseñanzas durante todos estos días y hemos venido compartiendo sobre la ¿qué? ¿Quién se recuerda? Sobre la restauración. Y la verdad es que cuando el apóstol Pedro dijo que vengan tiempos de refrigerio, hasta que vengan también los tiempos de restauración de todas las cosas. Y para ello, hermanos, yo quisiera que ahora en esta noche meditemos siempre en la misma secuencia de ese tema sobre la necesidad, diga conmigo, la necesidad de ser restaurados en la alabanza y la adoración. Si quieren anotarlo, anótenlo. La necesidad de ser restaurados en la alabanza y la adoración. ¿A quién? A Dios. Hace algún tiempo un hermano de acá de la colonia que ya partió con el Señor, y yo no sé si mi esposa se recordará, que decía: yo no le canto a la vida, yo no le canto a los hombres. Y es un cántico, al rato voy a ver si conseguimos la letra, para más o menos quizás no cantarla, sino recitarla, porque el hermano se enfatizaba claramente que él le cantaba al dador de la vida. Entonces hay dos tipos de cantos y hay dos tipos de alabanzas. Hay alabanzas que son horizontales y la que nosotros debemos de tener siempre es la vertical. La horizontal es hacia nuestro entorno, a lo que nos rodea, las piedras, los objetos, las personas, los animales. Eso es lo horizontal, lo que usted canta a ras de lo material. Pero lo vertical es que va solo para arriba. Solo le canta al Señor. Entonces, si alguien pues le quiere cantar a alguien acá en la tierra, que no esté diciendo que es alabanza a Dios, porque no lo es. Porque en el Salmo 65, si ustedes ven el versículo 1, quiero que vean por favor el Salmo 65 y vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 65, y de esa manera vamos a ir arrancando para entender de quién es la alabanza. ¿Cómo dice el 65.1? Tuya es la alabanza en Sión. Ahí está, oiga bien, tuya es la alabanza. No sé si este tiene tema de quién escribió ese salmo, no aparece en sus Biblias el tema. ¿Ah? David. Entonces David tenía un alto concepto, tenía un alto conocimiento de para quién era la alabanza. Por ejemplo, a cada uno de los discípulos que están acá, porque somos discípulos del Señor, yo quisiera preguntarle a uno de los discípulos del Señor acá: hubo un rey, que este rey hizo volver el arca del Señor a Jerusalén. La primera vez que la hizo volver, la traían, ¿en qué la traían, Lilian? El arca. Y venían tropezando, ¿el qué? Los bueyes. Entonces, ¿en qué venía subida el arca? En una carreta. Ahora, la pregunta es, ¿el arca del pacto era lo establecido por Dios que la tenían que traer en carreta de bueyes? ¿Cuál era el orden entonces establecido, hermano? Los levitas tenían que cargarla sobre sus hombros y no en carretas de bueyes. Entonces, el traer el arca del pacto en carreta de bueyes era traerla conforme a la costumbre de las naciones y no conforme el estilo de Dios. Y venían dirigiéndola dos. Yo me recuerdo del nombre de uno se llamaba Usa, el otro no me recuerdo cómo que se llamaba, pero eran dos que venían dirigiendo. Pero cuando los bueyes tropezaban y el arca ya se resbalaba y se caía, este Usa quiso detenerla con sus manos y el Señor lo mató. ¿Por qué? Porque él no era una persona asignada para tocar ni cargar el arca, ni ayudar a Dios. El querer detener el arca era como querer ayudar a Dios. Entonces a Dios
¿Hay alguien que le pueda ayudar a Dios? Porque Dios no puede. La Biblia dice, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti. Digan conmigo, Dios es todopoderoso. ¿Y ustedes creen de que el Señor iba a dejar que el arca se destruyera así fácilmente? No. Simplemente que el hombre dijo, uy, ayudemos a Dios porque Dios no va a cuidar su arca. Y Dios lo mató porque como quien dice, no te metas donde no te han metido. Otra cosa, quienes habían mandado el arca en carreta de bueyes eran los filisteos. Entonces era una manera filistea en la cual traían el arca y eso disgustó a Dios, no le gustó. Entonces ya no se pudo llevar el arca, ya no se pudo llevar. Y saben que en ese tiempo cuando venía, David venía cantando, venía celebrando, pero los bueyes tropezaban y entonces, pero como que no le gustó al Señor, porque el arca que representaba la presencia de Dios venía siendo manipulada a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Entonces cuando David se turbó y sintió extraño el ambiente, no dijo, no puedo hacer llegar el arca, sino que mejor dejémosla en cierto lugar. Y entonces escogieron el lugar de un hombre que se llamaba Obed-Edom. Obed-Edom. Ahora, ¿qué pasó con la casa de Obed-Edom cuando el arca llegó a esa casa? Fue prosperada. ¿Y qué significa el nombre Obed? Adorador. Adorador. El que adora a Dios. Entonces, Obed, este hombre, su casa, no la llevaron al templo, no la llevaron al tabernáculo, sino que llevaron el arca del pacto a casa de Obed-Edom. O sea, el edomita, este Obed, este adorador. Y ahora yo quisiera que ustedes anotaran por ahí, por favor, allí algo. Digan conmigo, alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre, según lo que dice Hebreos 13:15, 13:14, 15, por ahí está. Eso dice. Dice que, así que ofrezcamos siempre a Dios, dice, sacrificio de ¿qué? De alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces nosotros le cantamos a Él declarando su nombre por sus maravillas y ya vamos a hablar un poquito más sobre por qué le alabamos. Pero Obed, que significa adorador. Ahora, hay un versículo en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23 en adelante, y voy a suplicar a alguien que me lo lea. Juan 4, 23, cuando el Señor se detuvo para tener un diálogo con una mujer que era de procedencia samaritana, ¿verdad? Esta mujer samaritana dice que Jesús venía cansado del camino y tuvo sed y le pidió agua a esta mujer. Pero allí en esa conversación el Señor tocó el tema de la adoración. Entonces en el libro de Juan 4:23, ¿qué es lo que dice? Alguien que lo lea, pero que no me lo lea suave porque estoy transmitiendo y quiero que también los demás lo escuchen. Amén. Vamos a ver, alguien que lo tenga ya. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vaya, Jesús dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué te hace pensar eso cuando dice los verdaderos adoradores? Que hay falsos adoradores. Así como hay falsos alabadores, también hay falsos adoradores. Dice que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero yo no sé si un versículo antes del que leíste, ¿cómo dice? El 22. Ajá. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahí está. Oiga lo que dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y después, ¿cómo dijo? Nosotros adoramos lo que sabemos. Ah, vaya. Entonces, si alguien va a adorar, debe de saber qué es lo que adora. Entonces entendemos que la alabanza siempre es por sus maravillas, por sus prodigios, porque Él es bueno y por todo lo que el Señor hace. Pero entendemos que la adoración... Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Adoración es un canto? Adoración es cantar cánticos románticos o cantar cantos lentos.
No, adoración es algo más que cantar. Porque acuérdense que el diablo le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, al Señor tu Dios adorarás. Eso implica, no le estaba diciendo al Señor tu Dios cantarás, no le estaba diciendo así, adorarás. Entonces, adorar es postrarnos, adorar es reconocer su grandeza, adorar es como lo que hacen los 24 ancianos. Voy a pedir que por favor alguien me lea, por favor, como vimos ahí con lo de Obed-Edom, por favor. Quiero que por favor, yo no sé si alguien tiene Biblia, que me lea también ahí Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ver, y vamos a leer también el capítulo 5. Capítulo 4 y capítulo 5, donde aparecen los adoradores. Vamos a ver, en el capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice? Primeramente, vamos a ver, leen. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Ah, ¿cómo estaba Juan? Estaba en el espíritu, lo mismo de Apocalipsis 1:10. ¿Saben que cuando Juan vio el candelero, vio al Señor en medio de los candeleros, dice la palabra que él estaba en el espíritu? Por eso es necesario, como dice el libro de Romanos 8, andar en el espíritu, porque cuando andamos en el espíritu somos sensibles para ver visiones de Dios. ¿Saben que todas las visiones que vio Ezequiel andaba en el espíritu y miraba las visiones de Dios? Entonces los adoradores, ¿cómo van a adorar? Según 4:23 o 24 de Juan, ¿cómo van a adorar? En espíritu y en verdad. Entonces encontramos que dice Juan, yo estaba en el espíritu. ¿Y qué más dice después de ese verso? Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Vaya, y alrededor del trono, ¿qué es lo que había? 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué dice el 5, hermano? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volante. Amén. Ahora, quiero que nos adelantemos un poquito más en el versículo 8 que dice. Bueno, sí, sigue el 8, ¿verdad? Dale. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de decir día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, esto no dice día y noche, no cesaban de cantarlo, sino que dice de decir. O sea que no es que lo cantaban, aunque sí se puede cantar, o probablemente también lo cantaban, pero aquí dice no cesaban de decir. O sea que ellos decían Santo, Santo, Santo. Después, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y qué dice en el verso 9? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, ¿qué hacen los 24 ancianos? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y de qué manera adoran? ¿Qué dicen cuando están adorando? En el verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria
y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces aquí encontramos adoradores, y que siempre que los 24 ancianos o los seres vivientes están ahí, dice que no cesan de decir día y noche, santo, 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 y se postran delante de aquel que está sentado en el trono. Entonces, adorar es algo más que cantar cantos tranquilos. Adorar es reconocer la grandeza de aquel que está sentado en el trono. Ahora bien, cuando el arca del pacto entonces fue llevada a la casa de Obed, ¿por qué fue llevada a la casa de Obed? Porque Obed, su mismo nombre lo describe, el que adora a Dios. O sea que Obed, al llegar el arca a su casa, ¿qué es lo que iba a hacer Obed? Reverenciar, adorar y no irrespetar. Por ejemplo, para mis hermanos de las casas de oración, un ejemplo. Es como que el arca del Señor llegue a su casa. Eso amerita reverencia. ¿Por qué? Porque aunque yo llegue a la casa de los hermanos desde el momento que se delegó, desde el momento que se estableció para que se celebrase o se haga culto ahí, ya no es la casa del hermano, ni la casa donde el hermano va a llegar. Se convirtió en casa de Dios, ¿y qué? Y puerta del cielo. ¿Y quién manda en esa casa entonces? El Señor. Entonces, ¿por qué entonces Dios bendijo a Obed-Edom? ¿Por qué entonces lo bendijo el Señor? ¿Por qué, Elisheba, por qué bendijo entonces al Señor a Obed-Edom? Porque él no quiso manipular la presencia de Dios, ¿verdad? Él simplemente fue afortunado, fue bendecido. Imagínense, hermano, cuando estamos, por ejemplo, en la congregación, un ejemplo, si en realidad tuviésemos carácter de adoradores, ¿cree usted que a la hora, por ejemplo, que se está presentando el hermano que le toca orar, un ejemplo, yo con esto no voy a regañar a nadie, sino simplemente sin que nadie se lo diga, usted va a tener una actitud de reverencia ante Dios? Pero imagínense el hermano, digamos el hermano Giovanni está orando delante del Señor, pero unos platicando por allá, otros platicando por allá, otros para arriba y para abajo. Bueno, los que están recibiendo, pues ya se sabe que están recibiendo gente. Pero todos los demás muchas veces como que no tenemos entendimiento en que el orar es como irnos a postrar delante del Señor. Y que antes de cantar, en vez de estar teque, mejor entender que no vamos a perder nuestro tiempo. Y que no vamos nosotros delante de los hermanos. Imagínense que nosotros nos reunimos 2 o 3 veces a la semana. En las casas de oración, el día viernes, y que es el culto general, también del día miércoles, el cual ocupamos para la enseñanza. Y el domingo que llegan los hermanos de diferentes lugares. Entonces, ¿por qué tendríamos entonces que ser restaurados en lo que es la adoración? ¿Por qué? Ahora, otra pregunta, Barak. ¿Por qué busca Dios adoradores? ¿Por qué lo busca? O le vamos a preguntar a otro más. Vamos a preguntarle aquí al hermano Ariel. ¿Por qué crees tú que los busca a los adoradores? Creería que nos creó para eso, para crear Ahora, si los busca, ¿por qué los busca? Por ejemplo, si la oveja se perdió, ¿qué hace el pastor? Entonces, y si el Señor busca adoradores, ¿qué pasa entonces con los adoradores? ¿Dónde están? No estamos hablando de los cantores. No estamos hablando de los cantores, sino de los adoradores. En primer lugar, una persona que es un adorador encontrado por Dios, porque el Señor mismo dijo, porque tales adoradores busca el Padre. El Señor no viene a buscar cantores, aunque Él los tiene. No viene a buscar ni pastores, ni profetas, ni evangelistas, ni apóstoles, ni maestros. Él busca ¿qué? Adoradores.
Porque si tiene al adorador, tiene un apóstol, tiene un profeta, tiene el evangelista, tiene el pastor y tiene el maestro, tiene cantores, tiene tañedores, predicadores, servidores, pero todo depende de esa palabra, ¿qué? Adorador. Ahora, pregúntale que tiene a su lado. ¿Crees que el Señor ya te encontró como adorador? Pregúntele. ¿O todavía no sabes lo que adoras? Porque ahí en el verso 23 dice, ustedes adoran, ¿qué? Lo que no saben. Nosotros adoramos. O sea que el ser adorador también implica tener conocimiento. El saber. Porque imagínate, si no tenemos esa conciencia de adoradores, nos vamos a privar de muchas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Durante cuánto tiempo más o menos, Barak, estuvo el arca del pacto? Si tenés idea, ¿cuánto tiempo estuvo el arca del pacto en casa de Obed-edom? ¿Alguien se recuerda? ¿3 años o 3 meses? 3 meses. ¿Y qué pasó entonces durante esos 3 meses, mi hermano? Bendecido toda su casa. ¿Y solo su casa? Todo lo que él tenía fue bendecido. Ahora entendamos, hermano, y esto va conmigo también, y que el Señor me reprenda, que el Señor me ayude y que el Señor me restaure, porque como adoradores, todo lo que tenemos y lo que somos tendría que estar siendo bendecido por el Padre. Tendríamos que estar prosperando. Ahora, no estoy hablando de gente con avaricia, sino con gente que sin tener el anhelo de querer tener esto y lo otro, o de andar codiciando, sino simplemente con el único hecho de que el arca llegó, respetó la presencia del Señor, estimó la presencia del Señor, y su mismo nombre da el carácter de él, adorador, uno que adora a Dios, Obed. Entonces, ¿a quiénes anda buscando el Señor entonces? A los adoradores, al hermano Obed. ¿Dónde está Obed? Digan conmigo, ¿dónde está Obed? Le dijeron, Adán, ¿dónde estás tú? También Adán se había perdido. Qué terrible. ¿A dónde se perdió Adán? En el huerto. En el huerto se perdió Adán. ¿Dónde está el adorador? ¿Será que dentro de la misma congregación se nos han perdido los adoradores? Imagínense, hermano, que de repente llegamos nosotros a una reunión, digamos acá. Ah, no, hombre, pero aquí no es como el domingo. Y nos va a valer un punto. No nos va a importar. Venimos como que nada fuese importante. Y los domingos también, que es el primer día de la semana, tal como el apóstol Pablo dijo, cada uno de vosotros, cada primer día de la semana, sabe que el adorador, como tiene temor al Señor, y fíjense, hermano, digan conmigo, el adorador teme a Dios. Hay un versículo que yo no sé si me lo puedes buscar, por favor. Una de las razones por las cuales, y no es que les quiera yo pedir nada de esto, porque siempre que uno menciona ofrenda o diezmo, ya va alguien que tiene una mentalidad egipcia, muchas veces pensando, quizás el hermano algo quiere y por eso va a tocar eso. Pero hay un versículo, yo no sé si me lo pueden buscar, por favor, donde dice que cuando alguien diezma es para que aprenda a temer al Señor. ¿Sabían ustedes eso? Que es parte de nuestra adoración al Señor. Y porque tememos al Señor y porque reverenciamos al Señor. Por ejemplo, ¿quién le dijo a Abraham que diezmara, hermano? ¿Por qué diezmó a Abraham? ¿Porque el pastor le dijo? ¿Porque el Señor le dijo? ¿O por qué lo hizo? Porque tenía una tremenda conciencia de reverencia a Dios. Y dice que cuando él venía con la victoria, hermanos, hermano, vamos a ver, no sé si me puedes leer el capítulo y también para que puedan anotar, porque es necesario que lo anoten, por favor. Amén. Vamos a ver. Está en el capítulo, ¿qué? Deuteronomio 14, versículo 22. Desde el 22. ¿Puedes leerlo, Barak, por favor? ¿Qué dice? Indefectiblemente diezmarás
todo el producto del grano que rindiere. Cuando dice indefectiblemente, o sea que sin falta alguna lo harás. Indefectiblemente lo harás. Sin falta alguna lo harás. ¿Sabe que hay algunos hermanos que todavía están orando al Señor? ¿Será tu voluntad, Señor? ¿Será tu voluntad, Señor? Y andan con una gran maldición arrastrándola. Las puertas de las ventanas de los cielos las andan cerradísimas. Y todo el tiempo solo se andan quebrando los dedos, todo el tiempo. Siempre se andan quejando. Que Dios nos ayude. Ahora, ¿qué más dice más adelante, por favor? Efectivamente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Que rindiere tu campo, o sea, lo que Dios te ha dado a ti, lo que tú trabajas, lo que tú produces. Amén, ¿qué más? Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Aleluya. Y comerás delante de tu Dios en el lugar que el Señor tu Dios escogiere. O sea, donde usted se congrega. Donde el Señor te tiene. ¿Cómo es posible, hermano, que yo me congrego acá, pero no, yo allá a una viejita se lo voy a dar? No, allá a un indigente se lo voy a dar. No, yo siento dárselo a aquel, o siento dárselo a aquel. No, ahí dice que se llevaría al lugar que el Señor tu Dios escogiere. Y allí, ¿qué más dice la palabra? Para poner ahí su nombre. ¿Y qué más? El diezmo de tu grano. ¿Y qué más? De tu vino. Ajá, de tu aceite. Las primicias de tus manadas. Ajá. Y de tus ganados. Para que aprendas a temer al Señor. Para que aprendas. Vamos, dígale que tiene a su lado. Para que aprendas. Pero dígaselo, colabóreme por favor y dígale a su hermano. Para que aprendas a temer. ¿A quién? Al Señor tu Dios. Todos los días. Qué lindo es, hermano, cuando el Señor nos bendice y desde el primer centavito que Dios nos da, digamos, no, esto es mío, esto es del Señor, esto es mío, de este Señor. Nada que está pensando que se lo quieren bajar ni nada de eso, porque esa es mente egipcia. Esa es mente egipcia. Cuando usted piensa así, como alguien decía en cierta ocasión un lenguaje vulgar y decía, es que ese pal cura está trabajando. En primer lugar, usted ya no es religioso. En primer lugar, usted se supone que es un adorador que el Señor ha encontrado y ha aprendido a temer al Señor. Amén. Entonces, cuando alguien, porque dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él, ¿qué? Fíjense que allá en Deuteronomio no dice Él solo servirás, sino que dice a Él temerás. Es tremendo. El temer tiene que ver con nuestra adoración a Él. El temer no es un temer de terror, sino es un temor de reverencia. Ahora, cuando Abraham vino y diezmó de todo lo que él había conquistado, ¿saben que en ningún momento se lo estaba pidiendo el sacerdote Melquisedec? En ningún momento le dijo el sacerdote a Melquisedec, Abraham, traiga su diezmo. No, dice que Abraham sacó, digan conmigo, sacó del botín, de la guerra, de lo que él había tomado y dio el diezmo de todo. Y eso fue recibido por Melquisedec. Entonces muchas veces nosotros decimos así de esta manera. Nosotros decimos de esta manera. No, si yo con esto, aquí está mi semilla. Usted debe de entender esto, que cuando alguien adora al Señor, lo adora en temor y reverencia. Y cuando la palabra dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Algunos dicen Dios bendice, pero en realidad dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando alguien tiene alegría en su corazón y va delante del Señor, siendo conocedor del Señor, ustedes dicen, le dijo el Señor a la mujer samaritana, que en este monte se tiene que adorar, y aquellos dicen que es en Jerusalén, mas yo os digo que ya no es ni en el monte ni en Jerusalén, sino ¿a dónde? En el Espíritu. Entonces, cuando alguien desde su interior, el Señor le ha dado espíritu de alegría, de gozo, el Señor le ha motivado, sabe que tiene una motivación tremenda en su corazón y es espontáneamente. Ahora, hay un versículo que cuando dice que 3 años se subiría para adorar al Señor, 3 veces al año, 3 veces al año para adorar al Rey. Ahora, búsquenme por favor ese otro versículo. Quiero que por favor me busquen ese otro versículo.
que se tenía que subir a adorar. ¿A dónde se tenía que subir entonces, Barak? Cada tres meses al año. A Jerusalén, ¿verdad? Y nadie se presentará, dice la palabra, delante del Señor con manos. Así que aquí olvídese de aquel cántico que dice, con manos vacías, vengo a ti. Y todo el tiempo quisieran cantar ese cántico, porque para ellos como que ya se hizo real, con manos vacías. Yo hace tiempo observaba a cierto joven, y que era un tremendo músico. Pero saben que ese joven, siempre que era la hora de diezmar, de ofrendar, se levantaba, se iba para el baño, se ponía a hacer cualquier cosa, o se hacía el disimulado. ¿Por qué? Porque a él no le importaba eso. A él le gustaba cantar, le gustaba tocar, pero cuando era de servir en el temor del Señor y dar lo que al Señor, pues el Señor dice que no presentemos con manos vacías, a él no le gustaba. Y hasta cierta ocasión que el pastor se dirigió directamente a él y le dijo que por qué no lo hacía. Y no dijo nada. ¿Será que él no quería saberlo? Nunca se interesó, pero su vida nunca progresó. Total, que hasta terminó yéndose. ¿Por qué? Porque siempre quieren acoplar a su manera y no a la manera del Señor. Vamos a ver eso, por favor. ¿Y qué capítulo, qué versículo es? Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Versículo 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor, tu Dios. Ajá, sí. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mis sacrificios, ni la grosura de mi víctima. Quedará la noche hasta la mañana. Ahora, ahí dice que se presentarán delante del Señor todo varón. Ahora, donde dice que ninguno vendrá con manos vacías, no me lo pueden buscar, por favor. Vamos a ver. Ninguno se presentará con manos vacías. Ninguno. Yo no sé si nos dieron la cita exacta que teníamos que leer o lo estaba leyendo por otro lado. Vaya. Ahora, donde dice que ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Ahora, cualquiera podría decir, hermano, pero que no iba a hablar de la restauración y que tenemos que ser restaurados en la alabanza y la adoración. Pues todo esto tiene que ver con esto, porque ahí están, 3 años se presentará delante del Señor. Ahora, léelo por favor, Deuteronomio 16, 17. Léelo con voz fuerte, por favor. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. Es la fiesta de Pascuas. Y en la fiesta solemne de las semanas. Ah, es Pentecostés. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Tabernáculos, amén. Y ninguno se presentará. Vaya, repitan conmigo, y ninguno se presentará delante del Señor. Por favor, pongan sus manos así. Diga, Señor, tu palabra dice que tú das semilla al que siembra y pan al que come. Por lo tanto, frótese las manos y diga, Señor, que nunca me presente delante de ti con mano. Ahora, cualquiera puede argumentar y decir, hey hermano, pero eso fue en el tiempo de la ley. Ahora déjeme decirle que las 3 cosas van ligadas en el cumplimiento profético en Cristo Jesús. Digan conmigo, en Cristo Jesús, en el día de la Pascua, fuimos comprados a precio de sangre, redimidos a precio de sangre, y somos los hijos del pacto, digan, del pacto de gracia. Entonces, los que estamos en la gracia, hemos sido los que también hemos sido llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo en la fiesta de ¿qué? De Pentecostés, que el Señor derramó 50 días después de ¿qué? 50 días después de ¿qué? Después de la Pascua. Esta enseñanza ya la voy dando varias veces. Deberían de ahí anotar o que se les quede clavada en su corazón. Esa sería la segunda fiesta. Y que en Cristo es cuando Él derramó su Santo Espíritu sobre su iglesia. Pero en la otra, que tiene que ver la fiesta de los tabernáculos, donde Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, como dice la Escritura, que correrán ríos de agua viva.
Entonces vemos que en la fiesta de los tabernáculos estamos hablando de nuestra reunión con Él. Voy a hablar y les voy a preguntar en este momento, ¿quiénes son templo y morada del Espíritu Santo? ¿O ignoráis, dijo el apóstol Pablo, que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo y morada? Entonces, usted es el templo de Cristo por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Usted es el templo lleno del Espíritu Santo, y en tabernáculos somos la iglesia del Señor en los 4 cabos de la tierra, la reunión de todos los santos en el tabernáculo de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que Él extenderá su tabernáculo sobre cada uno de nosotros. Amén. Somos su templo, somos su iglesia, somos incluso su tabernáculo también. Amén. Entonces, las 3 cosas van juntas. Ahora, veamos lo que estamos leyendo allí. Y ninguno, diga conmigo, y ninguno se presentará delante de mí. Yo quiero que por favor me ayude con el que tiene a su lado y dígale, el Señor te dice, pero dígaselo por favor, busque algún hermano y dígaselo. El Señor te dice, no te presentes delante de Él con manos vacías, sino que cada uno de nosotros se reunirá en el lugar donde el Señor ha escogido, y allí ofrecerá usted al Señor lo que el Señor estipuló. Hermano, yo no entiendo por qué el Señor siempre ligó al pueblo eso, hermano, y que lo ligó, por ejemplo, en nuestro presentar delante del Señor. Porque con el diezmo, ¿qué es lo que estaba haciendo Abraham? ¿Se estaba presentando delante del pueblo o delante de quién? Era delante de Dios. Entonces, con nuestras ofrendas, ¿delante de quién vamos? Entonces, parte de nuestra adoración. Porque nos estamos presentando en temor y reverencia delante del Señor. Ahora, entonces vimos que Obed le dijo, Señor, si envías el arca a mi casa, quiero que me prosperes. ¿Así dijo Obed? No, hermano mío. ¿Saben que Obed, con el único hecho de él haber abierto las puertas de su casa, de su corazón, el Señor comenzó a prosperarle? Aleluya. También Abraham, como le creyó al Señor, sirvió al Señor y fue reverente y temió al Señor, creyéndole, Dios lo prosperó. Prosperó a Isaac y prosperó a Jacob. Por eso es que los judíos hasta el día de hoy dicen, oh Dios de nuestros padres. Cuando ellos dicen, oh Dios de nuestros padres, están diciendo, oh Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Saben que el pueblo de Israel es amado por causa de sus padres. Y saben que los tres hombres, tanto Abraham, Isaac y Jacob, ellos fueron hombres dadivosos, generosos y tremendos adoradores y prosperados. Solamente con Jacob, que sería el tercero de los padres, que él le dijo al Señor, él condicionó al Señor y le dijo así, Señor, le dijo, si me guardas por el camino, si me das pan para comer, me guardas de mi enemigo en el camino, me das vestido. Y le pidió al Señor cosas. Si me das lo que te estoy pidiendo, entonces le dijo, el diezmo apartaré para ti, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, yo me pregunto, ¿y si Dios no le hubiera contestado la petición a Jacob? En él sí vemos que la condicionó lo que iba a dar. Como quien dice, te doy pero si me das. Te doy pero si me das. Más sin embargo, hermano, ni pedía y Dios lo multiplicaba. En la casa de Labán, ¿qué pasó con Labán, Barak? ¿Qué pasó con los borregos, las ovejas que salían manchaditas, verdad? Y el Labán decía, no hombre, este tiene más que mí, este vino de forastero, este vino de por ahí, y a pedirme trabajo, y a casarse con mis hijas. No hombre, y ahora veo que tiene más que yo. No, le voy a quitar el salario, y le voy a menguar aquí, y le comenzó a reducirle. Pero entre más él reducía a Jacob, más prosperaba Dios a Jacob. Dígale que tiene a su lado, mientras más te reduzcan aquellos que te ven prosperar, más te prosperará el Señor.
De repente dicen, no hombre, este hermano ya lo puse en ese lugar y veo que así va para arriba. No, lo voy a quitar porque no va a ser que después hasta la empresa me quite. Y te ponen en un lugar muy diferente, como más inferior. Y allí prosperaste. Ahí están oyendo, hermano. Digan conmigo, al adorador nada lo va a hacer menguar con la bendición del Señor. Nada. Donde quiera que esté el adorador, allí prosperaré. O si no, miren a José. José, el Señor lo prosperó, librándolo del pozo y de sus hermanos. El Señor lo prosperó, librándolo de la mujer de Potifar. El Señor lo prosperó, librándolo de la cárcel. El Señor lo prosperó, sacándolo de la cárcel y poniéndolo como gobernador de Egipto. El Señor lo prosperó, que aún hasta los que lo vendieron, Él les dio de comer, aleluya, y lo estuvo en su casa. Porque el adorador, donde quiera que está, prosperará. Ejemplo de ellos, Obed-Edom. Porque está la presencia de Dios en él. Entonces el adorador es aquel que la presencia de Dios está en su vida. El arca de Dios está en su vida. Él tiene allí. Por ejemplo, vamos a ver 3 cosas. Mi hermana y amada esposa, ¿qué es lo que tiene el arca dentro? Vamos a ver las 3 cosas. Lo primero, la vara que representa el ministerio. Diga conmigo, solo en la presencia de Dios los ministerios florecen, diga. Vamos, pero repítanlo conmigo. Solo en la presencia de Dios los ministerios florecen. La segunda, el pan, o sea, la redoma, el maná, ¿verdad? El maná que estaba guardado allí en una redoma. Entonces, el pan es la palabra. Pero también, ¿qué más había ahí? La tercera parte, las 2 tablas de la ley. Entonces mencionan las 3 cosas que habían encima, adentro del arca. Digan conmigo, la vara de Aarón que floreció. ¿Y qué tipo de flores tenía? Y esa era la palabra de Dios puesta por obra. Luego la redoma con maná, que representa pues la palabra de Dios que nunca se corrompe. Amén. Y luego las tablas de la ley, y diga conmigo, la ley perfecta. Amén. Amén. Que no se nos vaya a ir, hermana, que siga escuchando esta palabra exquisita. Amén. Fíjense bien, cuando nosotros tenemos eso dentro de nuestros corazones y somos el templo. Ahora, el arca del pacto, ¿dentro de dónde estaba? Del templo, ¿verdad? Del tabernáculo. Ahora, levante la mano el templo de Dios aquí. Entonces, el arca de Dios, ¿dónde está? ¿Dentro de qué? Del templo. Y dentro del arca, ¿qué hay? Primero, la vara, la redoma ¿con qué? Con maná, las 2 tablas de la ley. Esas 3 cosas. Ahora, la cubierta del arca se llamaba propiciatorio. Digan conmigo, propiciatorio. Y encima del propiciatorio habían 2 querubines así de esta manera. Uno de este lado así y otro lado así, mirando el centro del propiciatorio. El propiciatorio era como un recipiente allí que se depositaba la sangre del corderito o del becerrito que se llevaba por el pueblo en el tiempo antiguo. Pero ahora en Cristo Jesús. Saben que en el capítulo 10, en el 11, aún incluso el 12 del libro de Proverbios, de Hebreos, habla de que el Señor entró una vez y para siempre. Incluso podemos comenzar desde el 7. El 7, el 8, el 9, el 10, el 12. Habla de cómo el sacerdote entró al santuario. Diga conmigo, con una sola ofrenda. Entró en adoración el adorador sacerdote. Con la sangre. Ahora, ¿y quién era ese sumo sacerdote? ¿Era Aarón? ¿Era Melquisedec? ¿O quién era? Cristo mismo entró por nosotros al lugar santísimo con una sola ofrenda. Amén. Y hizo para siempre a los santificados perfectos. Pero puso la sangre
de los bueyes, de corderos, o la sangre de quién puso allí? Su propia sangre. Cristo no le pidió sangre prestada a los becerritos o a los corderitos, a los carneritos. No, Él derramó su propia sangre. Digan conmigo, Cristo no fue con sangre ajena. Fue con su propia sangre. Imagínense todo lo que tienen que saber los adoradores. Digan conmigo, por la sangre del cordero tengo acceso a la presencia del Señor. Por la sangre del cordero estoy en su presencia. Por la sangre del cordero soy hijo del Señor. Estoy allí frente al Señor con palabra, con ministerio floreciente y con la ley perfecta del Señor. Oh, denle palmas al Señor, iglesia. Amén. Aleluya. Entonces digan conmigo, el verdadero adorador es aquel que tiene conciencia del ministerio y que florece, constantemente florece. El verdadero adorador es aquel que tiene la palabra del Señor viva y eficaz dentro de sí. El verdadero adorador es aquel que hace las cosas en torno a la ley del Señor y que hace lo que el Señor ha establecido conforme su palabra. El adorador, diga conmigo, adora en el Espíritu. Por lo tanto, no puede andar en la carne. Por favor, así toque a su hermanito con cariño y dígale, el adorador no puede decir que es adorador si anda en la viva carne. ¡Ja, ja! ¿Me está oyendo? Si anda en su propia naturaleza. Hermano, un adorador es una persona que no lo mueve nada. Un adorador, el mayor ejemplo del adorador es Cristo. A él nada lo movió del propósito de Dios. El verdadero adorador es aquel que se mantiene firme, estable en el propósito de Dios. La Biblia dice que Cristo, por el gozo que tuvo delante de él, menospreció el oprobio y venció al diablo, venció la muerte y recibió la victoria en la cruz. Aleluya. ¿Y saben qué? Y como fue un tremendo adorador, ahora la palabra dice que al Señor se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor, ¿qué? Se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Ahora, ya vimos entonces que la adoración es algo más que cantar. Vimos que la adoración o el adorador es aquel que tiene conciencia de lo que es Dios, que tiene conciencia, que sabe delante de quién está. Entonces diga conmigo, si Dios encontró un adorador, dígalo, si Dios encontró un adorador, entonces va a producir fruto de labios que confiesan su nombre. Ese adorador será un alabador, alguien que va a alabar al Señor, un ministro que ministrará alabanza delante del Señor. Yo sé, por ejemplo, y Dios bendiga pues a los que tocan los instrumentos en la congregación, pero ser adorador no es simplemente alguien que toque nada más. Ser adorador es aquel que tiene conciencia delante de quién está y por la conciencia que tiene, sabe delante de quién está tocando. Ya sea pandereta, sea guitarra, sea bajo, sea batería, sea piano, lo que sea, aún incluso los gritos y los aplausos que usted da, sabe delante de quién va. Amén. Entonces, ¿era necesario esta enseñanza y saber eso? Porque cualquiera le puede decir, hermano, cante los coritos de adoración. Ah, entonces ahí viene el adorador. La pregunta es, ¿a cuántos les dicen adoradores? Ahí viene el adorador. Y les dicen también salmistas, ¿va? Les dicen pasen los adoradores, pasen los salmistas. Y para mayor de los colmos, que al que le dicen salmista, nunca canta salmos. Y tiene una gran vanagloria terrible. Un adorador no puede ser, dígalo conmigo, un adorador no puede ser vanaglorioso. Ah, no, pero hoy los adoradores de hoy día hasta tienen que hacerle hasta tienen manager, ¿va? Ah, mire qué adorador, tiene manager. Y tiene que, no, hable con mi manager.
Manager, así es, manager. Hable con mi representante. Y él le va a decir cuánto cobro. Yo no le puedo decir, él sabe los precios de mis presentaciones. ¿Saben que el rey de Babilonia, a causa de sus contrataciones, dice que se elevó su corazón? Dicen que es el diablo algunos por ahí, pero ahí la Biblia, el contexto dice que fue el rey de Babilonia. A causa de tus contrataciones, dice. Y ahora cuántos que se llaman adoradores y salmistas, ojalá me estén escuchando, andan así, con contrataciones. Vamos a contratar al adorador, al salmista. Pero ni siquiera el Salmo 1 se puede. Ni el 23, ni el 91, ni el 150. Y si revisamos el repertorio de sus cantos, más horizontal que vertical. Y eso que le están diciendo adorador, cuando ni siquiera lo está aplicando al que canta, sino a la actitud y carácter, como la palabra lo dice. Porque entonces el Señor hubiera dicho, porque tales cantores busca el Señor. Así hubiera dicho, ¿verdad? Pero ¿cómo dijo mi hermana Rosita? Porque tales adoradores busca el Padre. ¿Que qué? Que le adoren. ¿Con qué? En espíritu y verdad. Digan conmigo, balanceados. Espíritu y verdad. Ahora Barak un día de estos mencionó, dijo, hay un eslogan por ahí, dijo Barak, que dice, escrito está, una generación con palabra y unción. Y hasta nos remedaba la hermana Tirsa y decía, escrito está, una generación con palabra y unción. Pero es algo más que un eslogan o una cuñita que un hermano grabó por ahí. Bueno, yo la grabé. Pero es algo más que eso. Diga, palabra y unción. Diga conmigo, verdad y espíritu. Espíritu y verdad, eso es. O sea, los adoradores andan siempre con la palabra y en el espíritu. Esos son los adoradores. No necesariamente que... Ahora, cuando un adorador es un cantor delante del Señor, cuando un adorador el Señor lo hace cantor, ese cantor es un adorador porque canta con palabra y espíritu y fluye delante del Señor. Sabe delante que están. Saben que los cantores que tenía el hermano David, dice que profetizaban en el canto. Imagínense que de repente aquí el que está de repente tocando la guitarra lo tome el Espíritu Santo y comienza a profetizar en el canto. ¿Saben? Les voy a explicar esto a los que ministramos la alabanza. Nosotros podemos ensayar y decir este vamos a cantar. Pero el adorador no es el que va a cantar lo que ensayó, aunque es bueno ensayarlo y que Dios a mí personalmente me ayude para ser educado en lo que ensayamos. Amén. Eso pues así tiene que ser. Pero si el Espíritu Santo es el que manda y dirige, no Señor, pero yo ensayé, entonces no soy un adorador, soy un rebelde. Digan conmigo, los adoradores no son rebeldes. Así tóquele la espalda, ¿ya oíste mi hermano? Los adoradores no andan de rebeldes, ni son respondones. Los adoradores hacen lo que el de arriba dice. Y siempre que los 24 ancianos se postran, o los 24 ancianos, ¿verdad? O como dice allá en Apocalipsis 5:4, siempre que los 24 o los seres vivientes, ¿cómo dice? O los 24 ancianos se postran y echan sus coronas delante del que está sentado en el trono. Dice, los 24 ancianos y los seres vivientes, ¿qué es lo que dicen día y noche? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y luego, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y qué más, y fueron creadas. Entonces, diga conmigo, el adorador puede ser un pastor, puede ser un profeta, puede ser un evangelista, puede ser un apóstol, pero el adorador puede ser el que toca el bajo, puede ser el que toca la guitarra, el que toca el piano, los hermanos que estamos allí. Porque al fin y al cabo la Biblia dice que Dios busca, ¿qué? Una vez más diga, Dios busca adoradores.
Y si aquí en esta noche hay adoradores, bendito sea el nombre del Señor. Porque entonces el Señor ha encontrado lo que Él tanto ha buscado. ¿Saben que el Señor encontró en David un rey o encontró un adorador? ¿Qué encontró Barak el Señor en David? ¿Un adorador, un pastor o un rey? Encontró a un adorador. Y por eso es que este hombre fue conforme al corazón del Señor. El adorador, diga conmigo, sabe arrepentirse. Repítanlo conmigo, el adorador, cuando peca, sabe arrepentirse. Porque el adorador sabe delante de quién está. Señor, puedo seguir siendo rey, pero con pecado me da pena estar delante de ti. Señor, puedo seguir cantando con el arpa, pero en pecado me avergüenza estar delante de ti. Señor, puedo ser un adorador o puedo ser un cantor, el dulce cantor de Israel, pero en pecado, en adulterio, no puedo estar delante de ti. ¿Saben, hermanos? Voy a terminar con esto. Vamos a ver el lenguaje de un adorador. Vamos a ver el lenguaje de un adorador en el capítulo 22 del libro de los Salmos. Capítulo 22, y con esto voy a terminar, al menos por esta noche, porque voy a darle secuencia, le voy a dar seguimiento a esta enseñanza, incluso el domingo y si puedo, el próximo miércoles. Vamos a ver el capítulo 22 del libro de los Salmos. El lenguaje, diga conmigo, de un adorador. El lenguaje de un adorador. Solo son 31 versículos. Trataré de no explicarlos para no alargarnos tanto. Amén. Lo voy a leer. ¿Cómo dice el encabezado? Si ustedes tienen Biblia allí, ¿cómo dice el encabezado antes del versículo 1? ¿Cómo dice? Un grito de angustia y un canto de alabanza. Un grito de angustia y un canto de alabanza. ¿Verdad? ¿Saben cómo se llama el Salmo 22? Se llama Ajelet Sahar, la sierva de la mañana. Dice al músico principal. ¿Saben que en la Biblia, en hebreo, esto que estoy leyendo es el versículo 1? Y es parte, y ya el versículo 1 del versículo 1 del 22 sería el 2 ya. Pero entonces dice, al músico principal, sobre Ajelet Sahar, sobre la sierva de la mañana, Salmo de David. Y luego dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero ¿qué dice el verso 3? Leámoslo todos juntos. ¿Cómo dice? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aleluya. Digámoslo una vez más. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú les libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Claro, está hablando también, hermano, de la naturaleza humana. Todos los que me ven me escarnecen, ¿verdad? Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Sabe que esto también es profético tocante al Cristo. Pero ¿qué más dice adelante? Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Vamos, digan conmigo. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Qué dice el 12? Por favor, léanlo. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y de todos mis huesos, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar,
y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. ¿Y después qué dice? Estamos hablando de Cristo, todo lo que le pasó a Cristo. ¿Y qué más? Ajá. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, ¿qué dice el verso 19? Léalo. Fortaleza mía, apresúrate y socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Líbrame de los cuernos de los búfalos. Ahora, ¿qué dice en el versículo 22? Vamos a ver si alguien me lo lee fuertemente. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Aleluya. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Digan conmigo, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Y qué más? En medio de la congregación, ¿qué? Te alabaré. Los que teméis al Señor. ¿Y qué habíamos dicho de los adoradores? ¿Qué es lo que hacen los adoradores? Los que teméis, o sea, los que adoran al Señor. Los que adoran al Señor, alabadle. Los que teméis al Señor, alabadle. Glorificadle. Descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿Qué dice el verso 25? De ti, aleluya, vamos, díganlo conmigo, por favor escuchen, ¿cómo dice? De ti, aleluya, díganlo fuertemente, de ti, ¿a dónde? ¿Y qué más? Aleluya, las promesas cumpliré. ¿Delante de quién? De los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. ¿Y qué más dice? Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los que confían, todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones, ¿qué dice? Levanten sus manos, diga, adorarán delante de ti. Sigue leyendo, ¿qué dice más adelante? Adorarán delante de ti. ¿Qué dice ahí más adelante, Barak? El Señor es el reino, y Él regirá las naciones. Amén. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Amén, aleluya. Que no puede conservar la vida de su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún